Hoy estaremos hablando del último conclave que se celebró este 2025, el 8 de mayo. Este 8 de mayo fue un día en el cual el pueblo católico romano conoció que el cardenal estadounidense Robert Francis Prevost, de 69 años de edad, fue elegido como papa católico. En la Capilla Sixtina, este nuevo pontífice decidió llevar por nombre León XIV. Así que es el nuevo papa recién elegido, León XIV, este cardenal Robert Prevost en Estados Unidos. Para el pueblo católico fue un día de algarabía, fue un día de alegría total. La iglesia ya no quedó acéfala, recuperó su cabeza, pues había partido el Papa Francisco Bergoglio y ahora la iglesia pues ya tenía cabeza. Mientras tanto, el pueblo de Dios vivía un momento de alegría, de alabanza, de gloria para Cristo, por el hecho de que el reverendo William Branham había hablado unas palabras y estas habían llegado a acontecer. Hemos invitado el día de hoy al pastor Mervis Carrasco, pastor de la comunidad del Mensaje de la Hora de la localidad de Venezuela, donde él está pastoreando. Muy buenas tardes, Manuel. Bueno, como siempre hemos dicho, ¿verdad? Un honor, un privilegio estar en el programa Hablemos Claro, que es lo que Dios está haciendo para el tiempo del fin, hablándole claro a su pueblo, a su novia, a su manada pequeña, como dice en Lucas 12:32. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido darnos el reino. Entonces es la manada pequeña la que puede oír y puede ver, que es entender, ¿no? Como dice en Mateo 13:13, que viendo no ven y oyendo no oyen, no entienden. O sea, que oír espiritualmente es entender y ver espiritualmente es entender. Entonces, esperemos que seamos ayuda para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesucristo. Pastor, ¿cómo vivió ese 8 de mayo pasado? ¿Dónde estaba usted, pastor, cuando se enteró de que había nuevo papa? Bueno, ya nosotros, ¿verdad? Por las escrituras, por la Biblia, como usted decía, hermano Eve, siempre ha existido, ¿verdad? La sucesión de los papas, y aparece bíblicamente en la Biblia, ¿no? De lo que es la sucesión de los papas, porque dice en Apocalipsis 13:8, dice el que no es, ¿verdad? Es la sucesión de los papas. Muere un papa, queda otro papa, ¿no? Sabemos que para Dios no existe jerarquía, ¿no? Sabemos que para Dios no existe jerarquía. Vemos que la iglesia universal, que es la iglesia católica, universal es mundial, ¿no? La iglesia mundial usa jerarquía, pues tienen obispos, cardenales, jerarca, ¿no? Para Dios, cuando Dios vino a la tierra no existía jerarquía, ¿no? Es el hombre que pone la jerarquía. Para Dios todo ser humano es igual, ¿ves? Que en Efesios 4:11, ¿verdad? Ahí están los 5 ministerios, ¿ves? Dice, el mismo Dios constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otro evangelista, a otro pastor y a otro maestro, ¿verdad? A fin de perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que en ese ministerio quíntuple no hay jerarquía, no hay jerarquía, ¿ves? Lo que sí hay es respeto hacia nuestros hermanos, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo en cada uno de nosotros no hace jerarquía, ¿ves? Sino que nosotros respetamos y amamos a nuestros hermanos que tengan un ministerio porque el ministerio, como dice Pablo, los dones son irrevocables, ¿ves? O sea, que los dones nace la persona con ese don y son irrevocables.
Pero aquí la honra, la gloria, el honor y el poder es para nuestro Señor Jesucristo, no es para el hombre, no es para el hombre, es para nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que la Iglesia Universal, ¿verdad? Y la Iglesia Católica, que es la Iglesia Universal, ella empezó llena del Espíritu Santo, como dice el hermano Braja. Ellos bautizaban en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ellos no adoraban ídolos, no, pero ellos se desviaron tanto que Dios hoy le llama en Apocalipsis 17 la gran ramera, dice la madre de las rameras. Simbólicamente la iglesia representa una mujer desde Génesis hasta Apocalipsis, un simbolismo. Entonces debemos, ¿verdad?, esperar, como dice usted, bueno, la profecía del 8 de mayo. En verdad que muy poco la había tomado en cuenta, pero cuando uno va a las escrituras, ciertamente el hermano Braja dijo en 1954 que sin duda alguna tendríamos un papa americano, ¿no? Que en programas anteriores hablamos de eso, hermano Eve, no sé si usted se recuerda cuando yo le dije, bueno, es que el Concilio Mundial, Federación Mundial de Iglesia, el Comunismo Mundial de Iglesia, ya está en Estados Unidos, se celebran la reunión en Estados Unidos. Y ya espiritualmente estaba ese espíritu del Papa ahí, ¿no? Ya estaba ese espíritu ahí. Ahora se cumple lo natural. Un sobrino mío de Estados Unidos, de nombre Billy Artiga, de repente me manda un saludo por Messenger y me dice, tío, me dice, no sé si usted ya se dio cuenta, me dijo, pero mire, tío, me dijo, acaban de elegir a un papa estadounidense, como dijo el hermano Braham, me dijo. ¿Qué? Le dije yo. Sí, me dijo, bueno, voy a ver la noticia, y en esos momentos, empecé a buscar la radio, empecé a buscar la información. Cuando me enteré de que ya habían elegido un papa católico el 8 de mayo del 2025, elegido Papa León XIV, un cardenal de nombre Robert Presbos, y de Estados Unidos. Yo había grabado unos videos que eran como 2 videos, hablaban de esta profecía, y les puse profecía, muy a pesar de que el hermano Braham en esa cita que usted acaba de decir, pastor, se da cuenta, el hermano Braham nunca no dice, así dice el Señor, esto va a acontecer. Pero como lo que me decía un hermano, de que me dice el hermano ministro, me dice, hermano Braham, siempre para asegurar las cosas, para asegurar de que Dios había hablado por él, siempre terminaba la oración con un así dice el Señor, dándonos seguridad de que Dios había hablado por él. Pero lo sorprendente de esto era de que en el 54, las palabras que dijo un ministro, creo que uno de estos días van a elegir a un papa estadounidense, estaban llegando a acontecer. Entonces noté una algarabía, había un movimiento en las redes sociales, empezó en los hermanos del mensaje, todos revisando esto. Mi video tenía como 30 visitas, ese video, pastor, pero en ese momento empezó a tener visita tras visita, visita tras visita. Ahorita como de 3,000 visitas, otro lleva 4,000 visitas, y hoy lleva como unos 80 likes, 85 likes. Entonces la gente empezó a ponerle atención a estas palabras, a estos videos, porque prácticamente ahí estaba el cumplimiento de unas palabras que, o sea, lo sorprendente es eso, de que el cumplimiento de las palabras del ministro William Marion Branham cuando dijo que iban a elegir a un papa estadounidense. Entonces eso es lo maravilloso, creo yo, y lo que el pueblo de Dios estaba en ese momento celebrando, que en forma alegres, contentos de tener a un profeta como William Branham, que imagínense,
Lo dijo en 1954 y en el 54 había una hegemonía, o era alemán o era italiano. Alemán, 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 italiano, italiano, alemán. Entonces, en el momento en que William Branham lo dice, no era posible de que ingresara un papa que no fuera alemán o que no fuera italiano. O sea, no porque la iglesia venía con un pensamiento tradicionalista, con esa hegemonía de sucesión de papa de esa manera. Y no había luz en ese momento hasta los días de que se elige al papa polaco, que empezó a cambiar la hegemonía y vimos nosotros, hey, ¿qué está pasando? Cuando se elige a Francisco, ya la vimos cerca, y ahí se puede cumplir lo que dijo el hermano Branham. Y hoy pues la elección de este papa estadounidense lleva el cumplimiento de estas palabras, pastor. En 1954, pastor, William Branham dijo estas palabras, pastor. ¿Qué nos podría decir acerca de esto? ¿Es profecía, pastor, o no es profecía? Porque muchos hermanos se han confundido, y aprovecho esto a ellos, porque yo les digo, hermano, pero ahí no dice así, dice el Señor. Y luego me dicen, hermano, no esté confundiendo, hermano, no esté confundiendo, porque si ya dijimos que es una profecía, hermano, por favor, no esté buscándole al asunto. Y quisiera decirles algo. En la Biblia hay mucha profecía de parte de Pablo y de parte de Pedro, y ninguna de las profecías de Pedro o Pablo tienen un así dice el Señor, por lo que no toda profecía lleva el así dice el Señor. Adelante, pastor. Bueno, referente, ¿verdad? No estamos hablando de lo que es el séptimo mensajero, de lo que es el cuarto Elías y lo que es la manifestación del Hijo del Hombre para el tiempo del fin, ¿no? Como siempre hemos dicho, Dios ha enviado 7 mensajeros bíblicos. El hermano Branham es un hombre bíblico, ¿verdad? Y aun cuando él no tenía así dice el Señor, era palabra de Dios. No todo lo que el hermano Branham dice así dice el Señor, pero en 1964 le recuerdo que un profeta profeta no se hace, un profeta nace siendo profeta. Como Jeremías 1:5 dice, antes que naciese te conocí, desde que te formaste en el vientre de tu madre, te di por profeta a las naciones. O sea que un verdadero apóstol, un verdadero profeta, un verdadero maestro, evangelista o pastor, ¿verdad? No es de ahorita, es desde antes de la fundación del mundo. Y él lo que habla es inspirado por el Espíritu Santo, no en todo, no en todas las palabras que él dice, no, pero siempre el profeta trae profecía, pues. Sabemos que el hermano Branham él fue creciendo, el primero fue pastor, después fue evangelista y después fue profeta, ¿no? Pero ya sabemos que desde antes de la fundación del mundo, él era el séptimo mensajero, como dice en Apocalipsis 1:20, ¿no? El misterio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra son los 7 ángeles, ¿no? Los 7 ángeles, los 7 candeleros son las 7 iglesias. Cristo era un profeta, ¿no? Trayendo profecía a su debido tiempo, ¿ves? Pero el hermano Branham es que nació un profeta, ¿ves? Por eso en Amos 3:7 dice, porque no hará nada a Jehová el Señor, y revelar su secreto a sus siervos los profetas. Sabemos que el que escribió el Antiguo Testamento fue Moisés, ¿no? El que escribe el Nuevo Testamento fue Pablo y Dios está en la restauración. Mateo 17:11 dice, a la verdad, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas, hablando del hermano Branham, ¿ves? Y Mateo 17:12 dice, a la verdad, Elías ya vino y no le conocieron, hablando de Juan el Bautista, ¿no? Entonces, Dios no iba a traer un reformador, Dios iba a traer un restaurador, ¿verdad? De restaurar la palabra, como dijimos, ¿verdad? Que Moisés escribió el Antiguo Testamento, Pablo el Nuevo Testamento, y el hermano Branham Dios lo usa para restaurar la doctrina apostólica, Efesios 2:20, ¿ves? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Entonces, sobre ese fundamento estamos nosotros fundamentados, ¿no? Y vamos a la Biblia, a Isaías 7:14, cuando Isaías profetizó, nos dijo así, Señor. Isaías 7:14, una virgen concebirá y dará luz un hijo y le pondrá por nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros.
Isaías 43, vos que clama en el desierto, prepara el camino a Jehová. O sea, la mayoría de los profetas, como dice usted, y los apóstoles no utilizaron así, dice el Señor. Y eran profecías, ¿no? Entonces sabemos que el hermano Branham fue llamado tanto Dios como también fue llamado como diablo, ¿no? Lo sabemos y todavía muchos en el mensaje dicen que muchas profecías del hermano Branham no se cumplieron, por lo menos muchos se agarran y dicen la profecía de 1977 no se cumplió, eso no era una profecía. El hermano Branham dice, yo predigo, ¿eh? Era algo personal de él, más no que era una profecía. Debemos de saber cuándo es una profecía y debemos de saber cuándo era de hermano Branham, ¿no? Porque Pablo también decía, yo Pablo, ¿eh? Entonces, aun cuando Pablo era apóstol, ¿no? Pero con todo eso ellos eran inspirados por Dios. A veces ellos decían que no eran ellos, pero que no era Dios, pero era Dios en ellos, ¿eh? Porque ellos traen profecías. Por eso que nosotros somos un pueblo con perfección profética. En Mateo 10:41 el mismo Señor Jesucristo dijo, el que recibe un profeta, por cuanto es profeta, bendición de profeta recibirá, ¿ves? Entonces, en Crónica, segundo libro de Crónica 20:20, Josafat dijo, crea a Jehová y a su profeta y será prosperado. Proverbio 10:22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Entonces, en programas anteriores también hablamos del espíritu de Jezabel, ¿no? Y el espíritu de Acán, ¿no? Que es Jezabel de Roma y Acán en Estados Unidos. Vemos ahí el matrimonio de Acán y Jezabel. Vemos cómo hoy agarra más fuerza que nunca con esta profecía, ¿verdad? Del hermano Branham. ¿Ve? Porque el hermano Branham viene hablando, él dice en la 7 edad, el hermano Branham dice, Pérgamo significa casamiento y Tiatira significa mujer dominante. Entonces, si nos vamos a la edad de la Odisea, ¿verdad? El hermano Branham dice que sin duda alguna, después del primer presidente católico que fue John Kennedy, el hermano Branham dice, sin duda alguna tendremos otro presidente católico. Pero en ese momento, cuando el hermano Branham parte, ¿verdad? Muchos lo llamaron falso profeta porque no se cumplió que había un segundo presidente católico, sino que el segundo presidente católico llega en el tiempo de la novia, pues en el tiempo de Eliseo, porque se fue Elías, pero queda Eliseo, ¿ve? Y eso es lo que muchos nos ven. Es como cuando Elías, Dios le manda a ungir a Elías a Jehú, pero Elías no unge a Jehú, el que lo unge el que lo unge es Eliseo, ¿no? Y eso está ocurriendo hoy, el que está ungiendo el Jehú de hoy, que es Rusia, la novia, a través de la palabra unge, ¿ve? Y no fue en el tiempo del hermano Branham. Muchos dijeron también que el hermano Branham fue un falso profeta porque el comunismo, ¿verdad? No floreció, ¿ves? Resulta que hoy el comunismo ha florecido porque el hermano Branham de las 7 visiones que vio, en la tercera visión, ¿verdad? El hermano Branham dice, la primera visión vi que Mussolini invadía Etiopía con armas modernas y después se le voltearon y lo mataron al mismo, ¿no? Con estas armas, dice el hermano Branham. Después la segunda visión vi que un austriaco llamado Adolfo Hitler, ¿verdad? Levantaba la línea sirofenicia y levantaba la Segunda Guerra Mundial también. La tercera visión del hermano Branham dice, vi tres sismos, vi el fascismo, el nazismo y el comunismo, pero Dios me mostró que floreció el comunismo. Resulta que en el tiempo del hermano Branham, ¿verdad? El comunismo, la Unión Soviética, que era el comunismo, se desapareció, pero se cumple hoy en el tiempo del Eliseo, ¿verdad? En el tiempo de la novia se cumple que hoy el comunismo ha florecido. Tuvimos el segundo presidente católico, tenemos el Papa americano, ¿verdad? Esta era la tercera visión. La cuarta visión, el hermano Branham vio la inteligencia artificial, vio un vehículo en forma de globo, ¿verdad? Con las personas, dice, tenían control remoto en sus manos, pero no eran control remoto. El hermano Branham lo que le dio fue el teléfono, que es lo que en este tiempo se está utilizando, ¿eh? Entonces, la quinta visión vio la inmoralidad de las mujeres en el mundo, desnuda completamente, así está la iglesia. La sexta visión, ¿verdad? Ya se cumplió, la sexta visión se cumplió espiritualmente, ¿no? Que una mujer hermosa, cruel, Apocalipsis 17:4, esa mujer hermosa es la iglesia católica, ¿ves? Para muchos hermanos todavía no se ha cumplido, ¿no? Pero para los que pueden ver la revelación, no es una mujer natural aún. Ya una mujer natural, ¿verdad? Después de Donald Trump, van a decir muchos hermanos, no, se cumplió la profecía del hermano Branham. No, ya la profecía se cumplió espiritualmente, porque la mujer hermosa, cruel de corazón, es la iglesia católica romana. Ha matado 68 millones de protestantes desde el 606 a 1520. En el año 325, Constantino une la política con la religión, ¿no? Entonces, estas son las profecías del nuevo, de nosotros, ¿verdad? Que los que leemos la edad y Dios nos ha revelado. Sabemos que venimos hablando del matrimonio de Acán y Jezabel. En este tiempo, Acán representando a Estados Unidos,
Jezabel representando a la Iglesia Católica, Jehú representando a Rusia, Eliseo representando a la novia. ¿Ven? Elías en Primera de Reyes 17, Elías trajo profecía para Eliseo, trajo profecía para Can, que es Estados Unidos, trajo profecía para Jezabel y trajo profecía para Jehú. ¿Ve? Lo mismo que hizo el hermano Braja en lo espiritual. Sabemos que, como dice el apóstol Pablo en Hebreos 10:1, la ley siendo sombra de los bienes venideros, no la imagen misma. Entonces, aquí está hoy consolidándose, ¿verdad?, lo que es el Concilio Mundial de Iglesia, Federación de Iglesia y el Comunismo de Iglesia. Y el hermano Braja dice que este papa viene con el propósito de hacer, el último papa viene con el propósito de hacer esto, ¿no? Ya como hemos explicado en programas anteriores, que Roma dominó el mundo como Roma imperialista, pero se levanta como Roma cristiana, como Roma papal, ¿ves? Ahí está la sucesión de los papas, ¿verdad? En Apocalipsis 13:8 dice el Keri no es la sucesión de los papas. Apocalipsis 17:8 también dice el Keri no es. Ya Dios trajo un profeta a la escena y dijo, esta es una sucesión de los papas, la jerarquía católica romana. 8 de mayo, pastor, pasado, que se eligió el nuevo papa católico, el León XIV, pastor. Esto generó muchos comentarios en las redes sociales. Dos comentarios relevantes fueron esos, pastor. Uno que me comentó cuando yo enfaticé de que no había un así dice el Señor, un hermano me señaló y me dijo, mira, hermano García, me dijo, tú estás confundiendo a la gente. Me dice, si ya se cumplió la profecía, déjalo así, no estés buscando tanto. Pero sí, el profeta no lo dijo, pero lo que es sorprendente y maravilloso es ver el cumplimiento de las palabras del hermano Graham como profecía, ¿verdad? Y apuntábamos de que esto era válido, de que se hubiera dicho y se cumpliera. Pues apuntábamos a Pedro y a Pablo, que hablaron profecía. Hubo otro comentario de un hermano o quizás un amigo, Marcos Arruda, creo que debe ser de Portugal, o bien de Brasil, o bien de alguna parte donde se hable el idioma portugués, que es el idioma en el cual él hace la publicación. Y él me dice directamente, pastor, me dice a mí directamente, aparentemente no toda profecía tiene que ser un así dice el Señor. Y estamos de acuerdo de que no es así, no toda tiene que ser así, ¿verdad? Ahora, los defensores del mensaje han decidido innovar, dice él, y están creando profecías por su cuenta. Y en cuanto a esta profecía que estamos considerando el día de hoy, de estas palabras del hermano Graham, dice acá el Marcos, dice lo siguiente, Marcos Arruda, pero hay preguntas que nadie quiere responder, dice. Por eso, pastor, lo hemos invitado para que veamos estas preguntas, pastor. La primera dice, ¿en qué profecía encaja exactamente este papa estadounidense, pastor? Adelante. Bueno, este papa, ¿verdad? Como lo dije anteriormente, no solamente ese, no, todos los papas encajan perfectamente en la Biblia, donde dice que Eri no es, ¿verdad? Apocalipsis 13:8 y Apocalipsis 17:8. Ahí nos habla de lo que son los papas, ¿no? Sus sucesiones, pero específicamente, ¿verdad? Apocalipsis 13:8 dice, y adoraron todos los moradores de la tierra, cuyo nombre no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. No, aquí habla de lo que es el Señor Jesucristo, Apocalipsis 13:8, ¿verdad? Que adorarán a la bestia, que sabemos que bestia es poder y que es la Iglesia Católica Romana. Apocalipsis 17:8 dice Apocalipsis 17:8 dice, la bestia que ha visto era
y está para subir del abismo e ir a la perdición. Los moradores de la tierra cuyo nombre no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida se asombrarán viendo la bestia que era y no es, grave. Estas son las sucesiones de los papas, ¿verdad? Cuando muere un papa, queda otro papa, cuando menos, bueno, como digo yo a través de su santo profeta, que Dios se lleva el hombre, ¿no? Pero queda el espíritu. Igualito también este espíritu de anticristo queda también en los papas, ¿no? Entonces vemos que la profecía en sí está en Apocalipsis 13, ¿no? El poder que va a tener dice, habla de las dos bestias, ¿no? De las dos bestias que significa poder. Vemos desde el verso 3, Apocalipsis 13, 3, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, ¿no? Herida de muerte, ya sabemos que ella fue herida como Roma imperialista, ¿no? En el año 800 los bárbaros la derrocaron. Se levanta ya no como Roma imperialista, se levanta como Roma papal, ¿verdad? Y el poder que tiene la Iglesia Católica, ¿ve? Y la sucesión de los papas, ¿no? De esto hablábamos estos días también del humo que sale ahí, que es humo blanco, ¿no? Pero yo le decía a los hermanos que este humo blanco no es el humo blanco, este es humo negro, ¿no? O sea, son legiones de demonios que hay en la Iglesia Católica, porque Apocalipsis 9 nos habla de que ese humo ahí uno lo ve blanco, pero ese humo lo que hay ahí es legiones de demonios, como dijo Dios a través de su santo profeta. Hermano Granja dice, una monja no va a un convento para hacer mala, ni un hombre va a un convento para hacer malo. ¿Ves? El hermano Granja habla de los sistemas que ellos dicen, el hermano Granja dice, yo voy en contra del sistema, porque de las personas no, sino del sistema. ¿Ves? Entonces, si leemos Apocalipsis 9, ¿verdad? Dice, Apocalipsis 9:2 dice, se abrió el pozo del abismo. Y subió humo del pozo como humo de gran horno. Dice, oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Sabemos que humo aquí en Apocalipsis es demonio de legiones de demonios. El humo que representa cuando sale de ahí, que Abba Papa, creo que se llama, ¿no? Tenemos papa, Abba Papa, tenemos papa, ¿no? Tenemos padre, según los católicos, ¿no? Pero el verso Apocalipsis 9:16 dice, y el número de los ejércitos, de los jinetes, eran 200 millones. Yo oí su número. O sea que cada vez que este humo representa es legiones de demonios. Si leemos Apocalipsis 18:2, dice que la Iglesia Católica, ¿verdad?, se ha hecho guarida de demonios. Las denominaciones también, porque son hijas. Y mucho de este mensaje también se han hecho guarida de demonios, ¿no? Sabemos que estamos hablando de la profecía del 28, como dice usted, ¿no? De lo que es el Papa, de lo que es este Papa, ¿no? Que el nombre original de él es Agustín. Agustino, y hubo un Agustín, si investigamos la historia, un Agustín que fue católico, el hermano Braja dice que rechazó el Espíritu Santo, y él fue el que dijo, todo hereje, todo aquel que no se conforme a la Iglesia Católica es un hereje y hay que matarlo. Y este hombre representando a este Agustín, porque vuelvo y repito, se van el cuerpo que habita los espíritus, pero el espíritu queda, no es igual cuando el hombre es utilizado, que Dios lo usa con el Espíritu Santo, ese hombre se va, pero el Espíritu Santo queda en otros hombres. Por eso Dios tiene el ministerio quíntuple, ¿no? De lo que es el ministerio quíntuple, de lo que es este Papa, ¿no? Que también muchos hermanos, como dice usted, bueno, este es el último Papa. El hermano Braja habla de lo que es la profecía, ¿verdad? Y dijo, tendremos un Papa americano, ¿ves? Tenemos un Papa americano. Muchos dicen, no, que tenía que ser un papa negro. No, negro porque ellos tienen el alma negra, el corazón no tiene negro. Puede ser un papa catire, ojos verdes, ojos azules, pero es el alma es la que la tiene negra. Sabemos que los papas que se visten de negro son los jesuitas, ¿verdad? Y eso están mundialmente en todos los países del mundo. Ellos están en las Fuerzas Armadas, ellos están en las religiones, ellos se infiltran en todas partes del mundo. Los jesuitas, ¿no? Para desviar, para traer contradicción, para que las naciones se vayan a quiebra, y los llaman así, jesuitas, ¿no? Que se visten de negro. Entonces, este papa creo que es de los San Agustinos, ya es diferente, ¿no? Pero igualito sigue siendo el papa, igualito ahí está el espíritu del anticristo en él. Y bueno, como siempre hemos dicho también en programas anteriores, no solamente la Iglesia Católica es anticristo, las denominaciones son anticristo. Muchos de este mensaje son anticristo. Anticristo es antipalabra, son antibíblicos. Antibíblicos porque van en contra de la Biblia.
van en contra de la Biblia. Ahora, sabemos que este es un espíritu que empezó, como dice el hermano Braja, desde el año 325. Constantino une la política con la religión, une la política con la religión. ¿Ves? Entonces, hoy vemos que nosotros, como decía usted, muchos hermanos se gozaron, gloria a Dios, aleluya, ¿ves? Pero ¿qué trae este nuevo Papa, no? ¿Qué trae este nuevo Papa? De qué profecía habló del hermano Braja, ¿no? Porque se ignora hoy que, como hemos dicho en programas anteriores, hablamos de Jezabel y hablamos de Acán, ¿no? De lo que es el tiempo que se está viviendo. Solamente la novia lo está viendo, lo está viendo. Antes de que llegara este Papa, sabemos que ya también hablamos de lo que es de los 7 sellos, ¿no? De lo que el hermano Braja habla, de lo que es el primer sello, que es engaño, religión mundial, engaño mundial, ¿ves? Apocalipsis 6.2, Apocalipsis 6.3, el caballo bermejo, que significa rojo, política mundial. Apocalipsis 6.5, el caballo negro, economía mundial, pero no tenía nombre. No tenía nombre y se le pone el nombre de muerte, Apocalipsis 6.7, ¿no? Tenemos en Apocalipsis 4.7 las 4 unciones. La unción de León Pablo, la unción del becerro Colombo, la unción del hombre Martín Lutero, la unción del águila William Marlora. O sea que en estos 2000 años Dios ha traído 7 mensajeros, Dios ha traído el cuarto Elías para nosotros los gentiles, Dios ha traído la manifestación del Hijo del Hombre en estos 2000 años, Dios ha traído 4 unciones, Dios ha venido avanzando, Dios ha venido creciendo, ¿no? Entonces, lo que, ¿verdad? Escudriñamos el mensaje. Sabemos que el hermano Braja, Dios a través del hermano Braja habla de Acán, habla de Jezabel, habla de que la edad de Pérgamo es casamiento y la edad de Teatira es el dominante, ¿no? Vemos que la Iglesia Católica tiene religión mundial, Concilio Mundial de Iglesia, Federación de Iglesia y Comunidad de Iglesia. Tiene política mundial porque ellos dominan la política, ¿no? Y tienen economía mundial porque ellos también dominan la economía mundial. O sea que los países con mejor economía mundialmente, ¿verdad? Y bíblicamente, esto por Dios a través de un profeta, la tiene Roma. Roma es la economía más grande del mundo, todas las naciones. Si leemos Apocalipsis 18, ¿verdad? Y Apocalipsis 17, vemos que todas las naciones, los reyes de la tierra han fornicado con ella, ¿ve? Le pagan atributos. Ellos son el verdadero imperio porque ellos tienen impunidad mundialmente. Ellos son intocables. Ellos pueden violar, pueden robar, pueden matar, pueden secuestrar. Nadie le puede hacer nada, son intocables, ¿ves? Impunidad mundialmente, ¿ves? Entonces, eso es lo que Dios viene hablando desde 1963, desde 1960, desde 1954. Todavía ya Dios estaba anunciando todo lo que venía a la tierra. Por eso que dice que el pueblo, Proverbio 29:18 dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. Dios ha traído un profeta para que nosotros veamos, ¿verdad?, lo que está aconteciendo mundialmente. ¿Quiénes son estos 4 caballos? ¿Qué causan mundialmente las 4 unciones que Dios ha traído? Porque sabemos que Apocalipsis 6.9 es el 5º sello y ese es para los judíos, las armas bajo el altar. Apocalipsis 6.12, el 6º sello, sabemos que también es para los judíos, aparece Moisés y Elías, ¿verdad? Y son los que abran Cristo a través de Moisés y Elías, el que abre el 6º sello, ¿no? El 7º sello, sabemos que es la venida de nuestro Señor Jesucristo, revelando todo esto que está aconteciendo, todas estas profecías que están aconteciendo, no solamente la profecía del Papa americano, ¿no? Sino que ya Dios viene hablando a través de muchos ministros de muchos países, también están hablando y Dios le está mostrando a hombres humildes, hombres simples, ¿verdad? De muchos países que están viendo lo que está aconteciendo. Porque en el mensaje muchos ministros se quedaron fue con la santidad, faldas largas, cabello largo, no zarcillo, no pintura, eso está bien, pero ¿qué de lo que Dios está hablando para el tiempo presente? O sea, el hermano Braja decía, el hombre cree lo que Dios hizo, el hombre cree lo que Dios va a hacer, pero el hombre no cree lo que Dios está haciendo, o sea, hablando del tiempo presente, ¿no? ¿Qué profecía y en qué tiempo? Y por qué estamos en el tiempo del fin. Estamos en el tiempo del fin. ¿Y por qué el hermano Braja habló de un papa americano, como decía? Entonces, Pastor Mervis, estamos de acuerdo en cuanto a que no toda profecía tiene que ser así, dice el Señor, Pastor. Porque Pablo y Pedro escribieron profecías en la Biblia que no tenían así, dice el Señor. Ahora, el hermano Branham nos dijo, Pastor, algo importante,
él nos hablaba referente a través de lo que era el así dice el Señor. Y esto él dijo de que lo utilizaba para darnos certeza de que Dios había hablado por él. Pero hubo un caso, pastor, en el ministerio del hermano Branham, cuando él se preguntaban que se había profetizado acerca de que habrían 1 millón de negros muertos en el tiempo de aquel gran líder negro en Estados Unidos. ¿Recuerda usted? Y le preguntaban, hermano Branham, usted anunció que esto sucedería. Dice el hermano Branham en un sermón del 63, ahora vean, siempre les he pedido que tengan cuidado con lo que escuchan. Ven, hay tanto de eso que es solo el lado humano, pero siempre si hay algo que sale del Señor, lo diré, es así dice el Señor. Incluso visiones o cualquier cosa que venga, visiones en plataforma a la audiencia, las están haciendo ustedes mismos, no es Dios, son ustedes los que los hacen. Dios no produce esa clase de cosas, ni las crea. Ahora, tu fe es un don divino. Cuando hice el video, pastor, acerca del Papa de Estados Unidos, en ese video hablé de que el hermano Branham no había dicho así dice el Señor en esta cita de 1954. Si usted se detiene, usted no ve un así dice el Señor. Por lo que eso ocasionó un poco de confusión, pero aquí estamos hablando claro y mostrando que Pedro y Pablo tuvieron profecías sin el así dice el Señor. Ahora, con respecto a la revelación, yo creo que esto es muy de los ministros. En lo personal, la pregunta que hace el hermano, yo en lo personal no lo sé, pastor. No sé en cuál profecía encajaría este ministro, pero usted nos acaba de enmarcar una por profecía, y si es así, pues vamos a ir viendo paso a paso junto con usted, pastor. La pregunta número 2 que nos hace Marcos, es la siguiente. ¿Qué beneficio práctico le aporta a la novia este suceso o simplemente es un susto profético? Pregunta el hermano, pastor. ¿Qué le podemos responder? Bueno, el asunto de que es un susto profético, no, Susto profético, dice. Los profetas no traen susto, los profetas traen para uno, traen bendición y para otros traen juicio, ¿no? Eso es lo que hace traer el profeta. Y cité ahorita Mateo 10:41 que dice que recibe un profeta, por cuanto es profeta, bendición de profeta recibirá. Recibir un profeta es recibir la profecía, ¿no? Recibir la profecía que trajo ese profeta. Por eso el hermano Branham o el apóstol Pablo, que fue el primer mensajero, Pablo dice en Gálatas 1:8, ¿verdad? Sea a nosotros, un ángel del cielo, anunciar un evangelio diferente del que está aquí, sea anatema, sea maldito, dice Pablo, ¿no? Igualmente sucede con el hermano Branham, porque nosotros creemos que el hermano Branham es un profeta de Dios, porque el hermano Branham habló de Génesis hasta Apocalipsis conforme a las escrituras. Era un profeta escritural, 100% escritural. Ahora, que muchos no tienen revelación, ¿verdad? Y no puedan ver los acontecimientos y que el hermano Branham, no, este no es un susto, esta es la realidad que Dios ha traído a través del séptimo mensajero, ¿no? Porque Apocalipsis 17 dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar las trompetas, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Sabemos que en el año 1954 el hermano Branham no tenía la plenitud del Espíritu Santo porque así como las puertas del infierno, dice el hermano Branham, se abrieron en 1914. Apocalipsis 9, ¿no? Apocalipsis 9, 2, 9, 1, se abren las puertas del infierno, ¿ves? ¿Verdad? Y Apocalipsis 9:16 dice que salen 200 millones de demonios. Así también en 1963, ¿verdad? Se abren las puertas de los cielos. El Señor desciende en 1963, ¿verdad? Eso está en la revista Laya, aquí en Venezuela, cuando existía el Panorama, el periódico, ¿verdad? Salió una noticia en muchos países
salió el rostro de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Anunciando que todos los misterios habían sido revelados para un pueblo con perfección profética. Pero el que no tenga revelación no lo va a entender. Le va a dar interpretación privada, como dice en 2 de Pedro 1:20 y 1:21, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de interpretación privada, porque nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Primera de Timoteo 2:12 dice, no permito a la mujer ni enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. La mujer aprenda en silencio con toda su gestión. O sea que en lo natural vemos que una mujer no tiene ministerio, no fue sacerdota. Pero Dios está hablando ahí de la mujer, de la iglesia, que no le permite dar interpretación a su palabra. Dios ha traído, ¿verdad?, el Daniel de este tiempo, porque el Apocalipsis, el Antiguo Testamento es Daniel, ¿no? El Daniel de este tiempo representando a William Mario Graham, el Apocalipsis, ¿verdad? Allá Nabucodonosor en Daniel 2, Nabucodonosor mandó a buscar magos, astrólogos, adivinos, ¿ve?, para que le dijeran el sueño, y ninguno de ellos pudo darle el sueño, porque eso era figura perfecta de que el libro de Apocalipsis iba a ser, se lo iba el Señor Jesucristo a entregar al séptimo mensajero, que era el hermano William Marlowe Branham. Todos los misterios fueron revelados, no los 6 sellos, los 7 sellos, la piedra de corona, el octavo día, la edad de la Odisea. ¿Por qué la edad de la Odisea termina? Bueno, Dios nos viene hablando, ¿verdad?, que oír espiritualmente es entender. En todas las edades dice el que tengo oído oiga. Oír es entender. Y en los sellos él dijo, ven y mira, hasta Apocalipsis 6:7, no, Apocalipsis 6:2, ven y mira, Apocalipsis 6:3, ven y mira, Apocalipsis 6:5, ven y mira, Apocalipsis 6:7, ven y mira, ¿verdad? Mirar es entender, ver lo que está aconteciendo, y qué profecía, ¿verdad? Porque el pueblo de Dios se regocija, porque nos está pasando como cuando el Señor entró allá en Jerusalén, en Mateo 21, ¿no? Que había muchos hermanos que decían, Osana, Osana, bendito, bendito el que viene en el nombre de Dios, bendito, ¿ves? Y aquellos escribas, aquellos fariseos, aquellos religiosos, ¿verdad?, le dijeron, oh Señor, haz que esta gente caiga, maestro, que esta gente se calle, haz que se calle, maestro. Él le dijo, si esta gente calla, esas rocas hablarán, ¿ves? El pueblo de Dios, cuando ve profecía, ¿verdad?, ellos estaban viendo Zacarías 9:9, ¿eh? Vendrá tu rey en un manso montado en un asno, ¿ves? Cuando uno ve esta profecía, el pueblo de Dios se regocija porque no estamos viendo que se está cumpliendo la profecía que trajo un profeta. Estamos viendo que era un profeta verdadero. Estamos viendo que estaba conforme a la palabra de Dios. Aun cuando en 1954 el hermano Graham no tenía esas profundidades que trajo para 1963, ¿no? Pero aún él era un profeta, como empezamos diciendo en el programa, que un profeta no nace, un profeta no se hace, un profeta nace siendo profeta, ¿ves? Y es escogido de Dios, no de ahorita, sino desde antes de la fundación del mundo, igual que el verdadero ministerio quinto, ¿ves? No es un pastor, no es un apóstol, no es un profeta, porque diga que es profeta, porque diga que es pastor, porque diga que es evangelista, no. Es porque Dios lo haya escogido desde antes de la fundación del mundo. Entonces, esta profecía no es para asustar. Ciertamente, el ser humano, cuando Dios envió un verdadero profeta, debiera de asustarse. En la antigüedad, ¿verdad?, cuando el profeta Samuel fue allá a la casa del papá de David, de Isaí, ¿verdad?, él le dijo, ¿vienes en paz? Porque ellos, cuando veían un profeta, se asustaban, lógicamente. Se asustaban porque ellos sabían que era un hombre de Dios, y que lo que ese hombre venía a traer o era bendición o era maldición, ¿no? En este caso, ahí Dios venía a ungir a su hijo, a David, ¿no? A David, ¿ves? Entonces ahí está, antes un verdadero profeta, ¿no? Era muy respetado, el pueblo le tenía, pero ahorita en la actualidad, como han salido tantos falsos profetas, ya la gente dice, no, este es otro profeta falso. Y cuando llega el verdadero, en verdad que ya lo mofan porque pasa, no, será un susto de una profecía. No, Dios no, los profetas no vienen a asustar, los profetas traen la verdad. Los profetas traen, verdadero profeta trae verdadera profecía, ¿ves? Y el pueblo de Dios se regocija cuando ve que el hermano Braja dijo 1954, ¿verdad? Que yo me recuerdo que nosotros hicimos un programa y usted me hizo esa pregunta y yo le dije, bueno, ya el Papa espiritualmente, ahí está el Papa americano, que es el Concilio Mundial de Iglesia, Federación de Iglesia y el Comunismo de Iglesia. Ahí estaba ya. Ahora se cumple ahorita, no,
en lo natural, ¿no? En lo natural, porque la Biblia tiene a veces doble cumplimiento y a veces tiene triple cumplimiento. Lo vemos en la Biblia cuando el Señor dice, de Egipto llamé a mi hijo, ¿no? Estaba llamando al Señor Jesucristo cuando nació, estaba llamando al pueblo de Israel, pero también nos estaba llamando a nosotros espiritualmente. Egipto representa el mundo, ¿ves? De Egipto llamé a mi hijo, ¿ves? Por eso que en Apocalipsis 18:4 él dice, salí de ella, pueblo mío, para que no sea participante de su pecado. Cuando Dios llama, ¿verdad? Y un hijo de Dios responde, ¿ves? San Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, este no es para asustar, este es una profecía que Dios la dijo, ¿no? Y si es para asustar, bueno, el hermano Graham dice, no le tenga miedo al comunismo, téngale miedo al romanismo. Esos sí son asesinos de verdad, dice el hermano Graham. No es que el comunismo sea bueno, pero delante del comunismo, el hermano Graham dice, téngale miedo al romanismo, no le tenga miedo al comunismo. Y el hermano Graham dice, el que va a reinar mundialmente no es el comunismo, el que va a reinar mundialmente es el romanismo. El comunismo es el Jehú de este tiempo, y a Jehú lo ungió fue Eliseo, no Elías. La novia está ungiendo a Jehú, que es Rusia para este tiempo. Entonces ahí está la respuesta del hermano, que no es para asustar, sino que es escritural. Y si fuera a haber algún beneficio práctico para la novia, pastor, sería para ayudarnos, al ver una profecía cumpliéndose, sería para ayudarnos, al ver que se ha cumplido, esto nos va a ayudar para vivir más cerca de Dios. Imagínense, si usted está viendo que lo que dijo el profeta se cumplió, eso nos sirve para obtener más evidencia acerca que el hermano Graham era un verdadero profeta de Dios. Amén. Escuché a reporteros decir que ellos nunca hubiesen creído, pastor. Mucha gente se mostraba incrédula a que algún día fuera a haber un papa estadounidense. Y vemos al hermano William Marion Branham, él tuvo revelación, y es lo que usted ha estado explicando hoy, esta tarde, nos ha estado explicando que la gente con revelación ve cosas que otros no ven. Y vemos que el hermano Branham tuvo el conocimiento de revelación del libro de Apocalipsis, donde el hermano Branham, en el capítulo 13, pastor, el hermano Branham recibió la revelación de Dios y además vio a Estados Unidos allí y habló de ciertos eventos en Estados Unidos. Y la mayoría de iglesias actualmente, el día de hoy, pastor, aún desconocen acerca de que Estados Unidos es Apocalipsis 13, los dos cuernos, pastor. Hicimos un programa, recuerda, acerca de Estados Unidos en la profecía bíblica. Pasamos a la tercera pregunta, pastor. ¿En qué parte de la Biblia, dice el hermano Marcos, aparece esto de lo que ustedes están hablando, pastor? Según la Biblia, Apocalipsis 3:10, pastor, habla de la marca de la bestia, pastor. O 13:10, pastor. Usted me confirma. Adelante. Creo que es Apocalipsis capítulo 13, verso 10. Entonces, ¿Verdad que sí? Vamos a ver ahorita, así algo a lo rápido. Apocalipsis 13:10, Apocalipsis 13:10. 13:10, ¿verdad? Sí, pero de lo que estamos hablando de las dos bestias, ¿verdad? Y de la marca de la bestia es Apocalipsis 13:16, ¿no? 13:16. Pero 13:10 habla no sé, serían las edades de la iglesia. 13:16. Tiene que ser 13:10, pastor. 13:16. 13:16. Parece que habla de la marca de la bestia, pastor. Correcto, pero si nosotros vemos, ¿verdad? Vamos a leer el verso 13:11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos, semejante a los de un cordero, pero hablaba como dragón. O sea, ya nosotros sabemos que Dios trajo al hermano Branham, ¿verdad?, a la escena, y el hermano Branham dice que Estados Unidos es una nación fundada sobre el cristianismo. Tuvo presidentes como George Washington, como Abraham Lincoln,
que tenía un altar en la Casa Blanca, ¿verdad? Y ella fue como el cordero, ¿ves? Como dijo Juan 1:27, ¿verdad? Que Juan dice aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Entonces, una nación fundada sobre el cristianismo, ¿ves? Verso 13-11 dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejante a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Ya sabemos que esta bestia aquí es Estados Unidos. Estados Unidos empezó con el cordero, con Jesucristo, pero habla como dragón, lo que hemos dicho en programas anteriores, que ellos empezaron con Dios, pero terminan con el diablo, igual que Roma. Ve, igual que esta vez, ¿verdad? Que es la Iglesia Católica Romana, ellos empezaron con Dios, pero terminan con el diablo. El verso 12 dice, ejerce toda la autoridad de la primera bestia. De la primera bestia es Roma, ¿no? En presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. La primera bestia aquí es Roma, ¿no? Como dijimos ahorita, que ella fue herida como Roma imperialista, como Roma pagana, ¿ves? Pero se levantó, pero ya no como Roma pagana ni como Roma imperialista, sino como Roma papal, como Roma cristiana, ¿no? Vemos el verso 3 y dice, y también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego de los cielos a la tierra, delante de los hombres. El hermano Braja dice, ¿verdad? En varios mensajes, el hermano Braja dice, este fuego que hace descender del cielo fue la bomba Hiroshima y Sumisaki, la bomba Hiroshima y Sumisaki. Todas las naciones le tenían miedo a Estados Unidos, ¿eh? Todas las naciones del mundo le tenían miedo porque fueron los únicos que, verdad, en la Segunda Guerra Mundial eran los únicos que tenían esta bomba Hiroshima y Sumisaki, ¿no? Hace descender fuego del cielo es Estados Unidos, ¿verdad? La segunda bestia, ¿verdad? La primera bestia es Roma. El verso 13-14 dice, engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha sido permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene herida de espada y vivió. ¿Ven? Ya fue herida como Roma imperialista, Roma pagana, se levanta ahora como Roma cristiana, como Roma papal, ¿no? Ese poder del mundo tiene poder religioso, poder político y poder económico. Estos 3 poderes pasan al cuarto poder, que es muerte. ¿Qué causa el engaño en el mundo? Muerte. ¿Qué causa la política? Muerte. ¿Qué causa la economía mundial? Muerte, pero no se llamaba muerte, se le pone muerte en el cuarto sello, Apocalipsis 6:7. ¿Ves? Y Dios tiene las 4 unciones para combatirla, Ahora, las grandes señales, ya dijimos que el hermano que hace caer fuego del cielo, el hermano Braja dice, esta era la bomba Hiroshima y Sumisaki. Todas las naciones del mundo le tenían miedo a Estados Unidos, ¿ves? Era como dicen por ahí, era el policía del mundo. La autoridad, lo que ellos decían, las naciones tenían que doblegarse, ¿no? Entonces Dios viene y le levanta a Nabucodonosor de este tiempo, a Jehú de este tiempo, el rey del norte de este tiempo, que es Rusia, ¿no? Que es Rusia, que es profecía bíblica, que el hermano Braja dice que Dios ha levantado el comunismo con el propósito de vengar la sangre de los mártires de Jesús. Dios ha levantado el comunismo eslático para la Iglesia Católica, para las denominaciones y para el mundo religioso, ¿no? Entonces, y se engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en la presencia de la imagen, en la presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió, ¿ven? Ella fue herida y vivió. Pero la imagen aquí son las denominaciones. La imagen aquí es la iglesia metodista, bautista, pentecostal, luz del mundo, Nazaret, puerta del cielo, testigos de Jehová, mormones, y etcétera, etcétera. Ellas son imágenes. Hacen lo mismo que la iglesia católica. ¿Ven? Como siempre en programas anteriores también dijimos que vemos un solo papa, ¿no? Pero hay miles de papas, hay sacos de papas, porque hay lo que es que las denominaciones no le dicen papa, le dicen es presidente. Tenemos presidente pentecostal, presidente luterano, presidente metodista, bautista, testigos de Jehová, mormones, cuadrangular, luz del mundo, de todas, ¿verdad? Ellos tienen un líder, tienen un presidente. Lo que es que no se ponen sotanas y dicen que van en contra de la Iglesia Católica, pero el hermano Braja, ¿verdad? Dijo la Iglesia Católica es la madre y las denominaciones son las hijas, ¿verdad? Y Apocalipsis 17, el que desnuda a Jezabel, el que desnuda a Can, es el 7º mensajero, ¿no? Apocalipsis 17:1 dice, y entonces uno de los 7
ángeles que tenía las 7 copas, ¿verdad? El séptimo mensajero fue el hermano William Marreubra. Y habló conmigo diciendo, ven acá. Juan, figura perfecta de la novia, ¿no? Y el hermano Braja es el séptimo mensajero mostrando, ¿ves? Y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Ya sabemos que Apocalipsis 17:15 dice, y me dijo también, las aguas que ha visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbre, naciones y lengua. ¿Ves? Ahí está el séptimo mensajero, ahí está el cuarto Elías, ahí está la manifestación del Hijo del Hombre, desnudando quién es esta mujer, ¿ves? ¿Quién es esta mujer? ¿Quién es Can? ¿Quién es Elzabeth? ¿Quién es Jehú? ¿Quién es Nabucodonosor de este tiempo? ¿Y quién es Eliseo de este tiempo? Entonces el verso 17:2 dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Los reyes hoy en la actualidad son los presidentes. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Es fornicaria porque ella está fornicando espiritualmente. Le hace creer al mundo que es una mujer cristiana cuando en realidad es una mujer pagana, una mujer adoradora de ídolo, adoradora de ídolo. ¿Ven? Entonces ahí está Dios mostrándonos, ¿verdad? Y nos regocijamos porque vemos las profecías que se están cumpliendo cada día más. Dijimos que allá en Daniel 2 nadie podía revelar, nadie podía darle a Nabucodonosor el sueño. Tuvo que decir Daniel, el revelador del Apocalipsis. Del Antiguo Testamento fue Daniel, Sandra, Mesaya, Abednego, representando a la novia, representando lo que estamos, representando lo que estamos creyendo, el mensaje del Daniel de este tiempo, que fue el hermano Braja, ¿ves? Allá estaban los 4 imperios, ¿verdad? En Daniel 2 vemos ahí los imperios, vemos la piedra, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? La piedra que rechazaron los edificadores es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? En estos 4 imperios, que el hermano Braja los menciona en las edades, ¿no? De lo que se ha venido desarrollando en Daniel 7 también vemos estos imperios, o sea que es algo tan perfecto, ¿no? Para los que puedan ver, para los que puedan entender, porque el Mateo 13:13 el Señor Jesucristo dijo, viendo no ven y oyendo no oye. Oír espiritualmente es entender y ver espiritualmente es entender. Por eso que la edad de la Odisea, ¿verdad? Apocalipsis 3:17 dice que está pobre, ciega y desnuda y no lo sabe, ¿ves? Y no lo saben porque no tienen el entendimiento espiritual. Ahora ya nosotros sabemos que el rapto está aquí a la puerta. Estamos más cerquita de irnos de esta tierra, ¿no? Que el rapto cada día se... ¿Por qué? Porque las profecías se están cumpliendo. Número 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por eso que el pueblo de Dios se regocija, aun cuando el hermano Graham lo dijo en 1954, iba a haber un papa americano, ¿ves? Pero como era un profeta ve 3 cosas, un profeta ve el pasado, el presente y el futuro. Por eso el hermano Graham dice, la gente cree lo que Dios hizo, la gente cree lo que Dios va a hacer, pero no cree lo que Dios está haciendo. Y Dios está haciendo hoy, Dios está actuando, ¿verdad? A través del cuerpo místico, a través de la novia de nuestro Señor Jesucristo, Dios está actuando, ¿no? Esto va con la tercera pregunta que hace el hermano, ¿verdad? Que es Dios mostrándonos las escrituras. El libro fue abierto, Daniel 12:4 dice, anda Daniel, cierra el libro hasta el tiempo del fin y la ciencia se aumentará. ¿Ves? El libro fue abierto en Apocalipsis 8:1, hubo silencio en el cielo, el séptimo sello. Apocalipsis 10:1 desciende el séptimo sello, que es nuestro Señor Jesucristo. El Señor no va a traer un libro literalmente, no, sabemos que es un libro simbólico, y que ese libro también representa a nuestro Señor Jesucristo. Él es el libro de la vida, Él es el pan de vida, ¿no? Como dice en Apocalipsis. En Apocalipsis 10:1, y vi descender del cielo un ángel fuerte con un librito en sus manos. El Señor no va a traer un libro en sus manos porque el Señor es el mismo libro, el Señor es la palabra, ¿no? El Señor es el pan, San Juan 6:48, yo soy el pan vivo, ¿ves? El Señor es el agua, San Juan 7:38, que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces Dios nos viene mostrando todas las profecías y por eso que el pueblo de Dios se regocija, por eso que el pueblo de Dios se goza cuando está viendo la palabra, cuando está viendo la profecía del séptimo mensajero, cuando está viendo que estamos en el tiempo del fin, porque el libro fue abierto para un pueblo con perfección profética. Es como cuando aparezca Moisés y Elías ya en Apocalipsis 11:6, que aparece el quinto Elías, y todo el número 5 es la gracia de Dios para el pueblo de Israel, ¿verdad? Aparece Cristo velado, como dice en segunda de Corintios 3,
13 al 17, que el velo le será quitado por Cristo. Pero Cristo viene velado en dos profetas, viene velado en Moisés y en Elías. Para el pueblo de Israel, ¿ves? Ya la novia se ha ido en el rapto. Cuando Moisés y Elías aparezcan en Israel, ya la novia se ha ido de aquí de la tierra. ¿Ves? Primera Tesalonicenses 4:16. El mismo Señor, ¿ves? Con voz de aclamación, descendió en 1963. El mismo Señor con voz de arcángel y el mismo Señor con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que queremos seremos transformados. Entonces vemos que Dios en simplicidad, ¿verdad? En humildad, entre los gentiles también, entre el pueblo de Israel, nada más los que van a ver Cristo, en dos profetas, en Moisés y Elías, son 144,000, no son más, ¿ves? No son más. Y aquí de la novia también Dios escoge un pueblo, una manada pequeña, un pueblo pequeñito, son los que están viendo los acontecimientos, como predicó el hermano Braja, un mensaje, eventos aclarados por profecías hoy, ¿ves? Ese es para un pueblo con percepción profética, para una manada pequeña, para los que tengan revelación, ¿ves? Para los que tengan revelación, porque los demás no lo van a ver, porque dijimos que oír espiritualmente y ver espiritualmente es entender todos los acontecimientos, no solamente el acontecimiento de 1954, ¿no? Que es este papa que apareció ahorita en la escena, sino que ya de mano Braja, ¿verdad? Viene hablando de lo que es el matrimonio de Acán en Isabel, de lo que está aconteciendo en el mundo, de que los países más poderosos del mundo, la mejor economía del mundo es Roma y es Israel, es Roma y es Israel, ¿ves? Las naciones más pequeñas son las naciones que tienen la mejor economía del mundo. Y hay una tercera economía, puede ser Rusia y la cuarta puede ser China, pero ya nosotros sabemos, ¿verdad? Que ahí está el rey del norte, hoy están los reyes del oriente, como dicen Apocalipsis 16, ¿no? Apocalipsis 16, verso 12, dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Ya sabemos que los reyes del oriente hoy es el BRIC, Brasil, Rusia, la India, China, no, el BRIC, no aparece aquí el BRIC, Apocalipsis 16, 12, pero ya nosotros sabemos por revelación que la Iglesia Católica representa el Éufrates, representa Babilonia, representa la gran ramera, representa la madre de la ramera, representa a Jezabel, que es la Iglesia Católica, representa a Babilonia, representa el río Éufrates. ¿Quién está secando el río Éufrates? Los reyes del oriente. ¿Quiénes son los reyes del oriente? El BRI. Ya nosotros sabemos por revelación que el BRI, ¿verdad? Es el Nabucodonosor de este tiempo, el BRI es el Jehú de este tiempo y el BRI es los reyes del oriente, que los reyes del oriente son estos que acabamos de mencionar. Esperemos que esta sea la respuesta para la tercera pregunta. Me parece algo importante, pastor, es de que el hecho de que la marca de la bestia, pastor, de Apocalipsis 13:16, me apuntaba usted, no será colocada, pastor, antes del rapto, es decir, no será colocada por el Papa Anticristo hasta después del rapto tribulacional. Sin embargo, pues hay rumores, pastor, de que hay planes sobre la marca de la bestia preparándose para ser difundida antes del rapto. Usted sabe, usted nos ha hablado muchas veces del boicot y toda esa vaina de ¿verdad? Vamos a pasar, pastor, a la pregunta número 4, pastor. Acerca de un detalle, pastor. Usted sabe en Estados Unidos acerca de la creación de esto, ¿cómo se llama? Dice él, la Confederación de Iglesias. Entonces el hermano Marcos Arruda de Portugal, dice el hermano, la pregunta de él, dice lo siguiente: ya se han reunido las iglesias en la famosa conferencia antes de que este papa se convirtiera en el primer papa estadounidense. Pregunta él que si tenemos conocimiento, pastor, de que si ya se han estado celebrando reuniones de esta confederación de iglesias, pastor. Vemos ahí en las redes sociales, pastor, que ya está formada esta confederación en 1948,
cuando parece que Israel estaba regresando a ser nuevamente una nación, pastor, se formaba esta reunión de iglesias, este ecumenismo de iglesias por la Iglesia Católica, y hay una paginita por ahí donde ya se han adherido bastantes iglesias, pastor, esta Confederación Unida de Iglesias, pastor. Adelante. Bueno, sí, hermano, es correcto, como dice usted, en 1948 ya está dando señales. El hermano Branham habló de que la iglesia cuadrangular, ¿verdad? Había un ministro que era muy amigo del hermano Branham, no me recuerdo ahorita el nombre, y el hermano Branham dice, mira, no entren en eso, que esa es la marca de la bestia. ¿Ve? Y este ministro le dice, no, nosotros no estamos, jamás nos inscribiremos en el Concilio Mundial de Iglesia. Ya Dios a través de su santo profeta había dicho que ellos estaban escritos ahí en el Concilio Mundial de Iglesia, ¿no? Y vemos que, como venimos hablando de Apocalipsis 13, ¿verdad? Verso 14, dice, engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha sido permitido ser en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió la imagen. Hermano Braja predicó un mensaje que lo la marca la bestia y su imagen, ¿no? Sabemos que la Iglesia Católica y las denominaciones son imagen porque hacen lo mismo que hace la Iglesia Católica, tienen jerarquía, ¿ves? Lo que es que las denominaciones no le dicen cardenal, obispo, le dicen es presidente, vicepresidente, que controla las finanzas, lo mismo que la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene un banco mundial, ¿no? Lo que se llama Batibanco, o algo así, banco romano, ¿verdad? Que según los que investigan, ¿verdad? Porque igualito ellos no pueden hacer nada porque hay investigaciones que saben que hay lavado de dinero, que hay presidentes que llevan el dinero ahí a Roma, hay narcotraficantes, mafiosos y todo eso que llevan el dinero a Roma, ¿verdad? Para que no descubran, ¿ves? Porque ellos no pueden ser, ellos no como vinimos, ellos tienen impunidad mundialmente, ellos son intocables, o sea que como dijimos, ¿verdad? El verdadero imperio del mundo es Roma. Roma fue porque ellos tienen impunidad, ellos pueden ser pedófilos, las monjas pueden ser lesbianas y así, pero no se le acusa de nada, no hay ley para ellos, pero el Señor los va a meter preso, el Señor les fue justo, el Señor es la verdadera justicia, es Dios. Entonces vemos que el verso 15 dice, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todos los que no le adorasen. Entonces aquí la imagen, ¿verdad? De lo que estamos hablando del Concilio Mundial de Iglesia, Federación de Iglesia, el comunismo de Iglesia no es de ahorita. Ya el hermano Braja había mencionado eso, creo que desde 1948, cuando pasa la Segunda Guerra Mundial, y el hermano Braja, muchos ministros preciosos que él amaba, le dijo, no se escriban ahí, no se escriban ahí en el Concilio Mundial de Iglesia, que eso es muerte, dijo el hermano Braja, eso es muerte espiritual, muerte espiritual. ¿Ve? Entonces ellos no obedecieron al profeta de Dios, ¿ve? Pero se cumplió y hoy tiene más poder que nunca en la tierra, ¿no? Más poder que nunca en la tierra. Y este Papa lo que viene es a conciliar algo que me llamó la atención de la primera palabra que él dijo, ¿verdad? Él dijo fue paz, paz, hermano, paz. Y el primer mensajero, el apóstol Pablo, dice cuando digan paz y seguridad, ¿no? No estoy diciendo que se está cumpliendo esto que dice el apóstol Pablo ahí, no, pero sí es una señal ya de alerta, ¿no? De alerta que el Pablo dice que cuando llamen a la paz mundialmente, ¿verdad? Vendrá destrucción repentina, de repente, ¿ves? Entonces la novia tiene la visión del águila. La novia está viendo lo que están aconteciendo, ¿ve? Y la novia capta cada palabra de ellos, ¿ve? Porque así como Israel es el reloj profético de la novia, también tenemos que mirar a Roma, ¿no? Lo que está aconteciendo en Roma, ¿ve? Que hay divisiones de ellos mismos, ¿no? Y que es lo que viene a esto, ¿ve? Tiene Constantino, ¿verdad? Y el nombre original de este nuevo papa es Agustín, que fue el que dijo que mataran a todo aquel que no creía como la Iglesia Católica era un hereje y había que matarlo. Desde el 606 a 1520, la Iglesia Católica mata a 68 millones de protestantes, ¿no?
Entonces el verso 16 de Apocalipsis 13, verso 16 dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Estos hermanos binacionales, como no tienen revelación, dicen que este es un chip, que lo van a poner en la mano, que lo van a poner en la frente. No, Dios trajo un profeta de escena y dijo, la marca de la bestia es rechazar el Espíritu Santo. Y la marca de la bestia es la doctrina católica romana. ¿Ves? Vemos que se cumple la sombra ya de Juan el Bautista, de Heroída, ¿verdad? Y de Salomé, y de Herodes. Herodes representa al Papa. Heroída representa a la Iglesia Católica Romana. Salomé representa las dominaciones. Y Juan representa a la novia. Entonces, esta muchacha, ¿verdad? Le lanza a Herodes, le hace triple a Herodes, y Herodes era un rey pervertido, ¿no? Y era un rey pervertido y Herodes quedó con la boca abierta. Pues. Y él le dijo, pídeme lo que tú quieres y te daré la mitad de mi reino. ¿Ves? Pero la muchacha corre a donde está la madre, ¿ves? Donde está la madre, y le dice que le pide. Y él le dice, pídele la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja de plata, ¿no? Hoy las denominaciones en el Concilio Mundial de Iglesia, Federación de Iglesia y Comunismo de Iglesia le van a pedir la cabeza de quién, de Juan. Pero ¿quién es Juan hoy? ¿Dónde está el espíritu que estuvo en Juan? En la novia. ¿Qué están haciendo este Concilio Mundial de Iglesia? Van a pedir la cabeza de este Elías, ¿ves? De estos que creen en este Elías, ¿ves? Entonces ahí está Mateo 27, ¿no? Que muchos dirán, veamos a ver si Elías viene a salvarle, veamos a ver si Elías se presenta, porque ellos dicen creer en este Elías, vamos a ver si Elías desciende, ¿ves? Entonces ahí donde viene el hermano Gajaisei, viene la apertura, ¿verdad? Y la novia se enclara en oración, a clamarle a Dios, ¿ves? Porque la apertura, la novia va a ver la apertura, pero no va a haber la gran tribulación, ¿no? La novia va a ver la apertura, ¿ves? Pero no va a haber la gran tribulación. Entonces, esto que está aconteciendo, esto es 100% bíblico, esto es Dios en la escena, esto no es una profecía para asustar, esto es una profecía de parte de Dios para un pueblo con percepción profética, no para los religiosos, no para el mundo. Ellos no entienden nada de esto, ellos no pueden ver, no pueden oír lo que Dios está haciendo para un pueblo con percepción profética, y esto es para una manada pequeña. Lucas 12:32, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido darnos el reino, ¿ves? Como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 1:11 y 12. El evangelio anunciado por mí no es según hombre, ni lo aprendí, ni lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Estos eventos, ya Dios lo dijo, ¿ve? Hermano Graham predicó un mensaje, eventos modernos aclarados por profecía. El que está viendo la profecía está viendo todo lo que está aconteciendo en el mundo. Los que no lo están viendo no lo van a poder ver, no lo van a poder entender porque es por revelación. Definitivamente, hablemos claro, pastor. No sabemos con certeza si habrá habido una reunión antes de que este papa fuera elegido, este papa estadounidense. No sabemos si esta Confederación Unida de Iglesias se ha reunido, pero sabemos que el Consejo Mundial de Iglesias ya se está formando, y usted citó que el hermano Branham en el tiempo de él ya se dio cuenta de la formación de este Consejo Mundial de Iglesias, que hay más de 500 millones de cristianos ya afiliados y representados en esa página web. Pastor, pasamos a la quinta pregunta que nos hace el hermano o el amigo Marcos Arruda en portugués. Él dice, pregunta, no toda profecía es un así dice el Señor, dice él. Pregunta si toda profecía debe ser así dice el Señor. Parece que todos los profetas que encontramos acá en las escrituras, pastor, todos venían con el así dice el Señor. Ellos venían con el cumplimiento del canon bíblico y tuvieron que hablar con el así dice el Señor. Y el profeta William Branham vino con el así dice el Señor, pastor. Adelante. Bueno, sí, hermano Eve, lo que sí debemos entender, ¿verdad? Que el así dice el Señor en Gálatas 1:8, ¿no? Que dice, si aún a nosotros un ángel del cielo nos llega y nos predica un evangelio diferente del que está aquí, se anatema.
Aún un falso profeta puede decir así dice el Señor, pero si no se cumple es profecía falsa. Por eso el absoluto de nosotros es la palabra de Dios, es la palabra de Dios, porque no es porque un hermano diga así dice el Señor, yo le voy a creer. En Romanos capítulo 3, verso 4 dice, hágase toda palabra de Dios verdadera y la del hombre falsa. O sea que el detector de mentiras para nosotros los cristianos es la Biblia. ¿Ve? Si dice así dice el Señor y no se cumple, no es palabra de Dios. Si no dice así dice el Señor y se cumple, es palabra de Dios. Por eso que en el Antiguo Testamento se usaba el Urim Tumim. Y Dios trajo un profeta a la escena y dijo el Urim Tumim. Para este tiempo es la palabra, como dijo Pablo, que Pablo dice en Gálatas 1:8, que aún a nosotros, un ángel del cielo, nos llegue y nos predica un evangelio diferente del que está aquí, sea anatema, sea maldito. Jeremías 17:5 dice, maldito el hombre que confía en el hombre, que ponga la mirada en el hombre. O sea que, como dice usted y como dijo usted empezando el programa, ¿no? Si un hermano trae así, dice el Señor, y no está conforme a la Biblia, se anatema. Y si un hermano, ¿verdad?, trae así, dice el Señor, y se cumple, es palabra de Dios, pero si trae incluso en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, si un profeta decía, así dice el Señor, y no se cumplía, lo apedreaba. O sea que hoy llenarán camiones de profetas muertos, porque hoy lo que hay es falsedad, lo que dicen, así dice el Señor, y es pura mentira. Pero nosotros sabemos que el hermano Braja, aun cuando el hermano Braja no dijo, así dice el Señor, es Malaquías 4:5. Aun cuando el hermano Braja no dijo, así dice el Señor, es Lucas 17:30. Aun cuando el hermano Braja no dijo, así dice el Señor, es Apocalipsis 17, es Apocalipsis 3:14, es Apocalipsis 18:4, es Apocalipsis 17:1, es Apocalipsis 22:9. ¿Por qué? Porque lo vemos por las escrituras. Eso no importa si dice o no dice, así dice el Señor. Es que esté conforme a la palabra de Dios. Eso fue lo que nos enseñó el primer mensajero, Pablo. Pablo nos dice, y está aquí, ¿verdad? Y dice así dice el Señor, amén. Y está aquí, dicen, así dice, y si no está aquí, dicen, así dice el Señor, no es de Dios, no es de Dios, no es de Dios, como hablamos en el programa anterior, que el profeta viejo y el joven, ¿no? Porque este joven fracasa, el profeta joven fracasa, porque desobedeció la palabra de Dios. Aún este hombre le dijo, yo soy un profeta anciano, ¿ven? Pero aún cuando le dijo, yo soy un profeta anciano, Dios le había dicho, no coma, no beba, no vayas a comer en ninguna casa, no vayas a dormir en una parte, no te vengas por el mismo camino. Pero él se dejó llevar porque este hombre le dijo, yo soy un profeta viejo, y así dice el Señor, por eso es así dice el Señor. No estaba conforme a la palabra de Dios, con lo que no esté conforme a la palabra de Dios, si dice, así dice el Señor, y no está, yo no lo puedo creer. Y si está, digo, gloria a Dios, porque está escrito. Todo la novia es la palabra. Por eso el hermano Braja decía, cuando la novia sepa quién es ella. O sea, el detector de mentiras en primer epístola de San Juan 4 dice, probar los espíritus. ¿Por dónde lo vamos a probar? Por la palabra. Si habla conforme a la palabra de Dios, es así dice el Señor. Si no habla conforme a la palabra de Dios, no es así, dice el Señor. Es un falso profeta, ¿entiendes? Eso fue lo que nos enseñó Pablo y eso fue lo que nos enseñó el hermano William Mario Braja. Porque el hermano Braja dice, aquella mujer, ¿verdad?, que le preguntó, y creo que un hermano también, dijo, hermano Braja, ¿usted se le presenta el ángel del Señor? Y el hermano Braja dijo, sí. Pero el hermano Braja también le dijo, si ese ángel me hablara contrario a la palabra, yo no le creo. O sea que el hermano Braja le citó Gálatas 1:8 y le citó Jeremías 17:5. Y le citó Romanos capítulo 3, verso 4. Ante todo sea Dios verá, y todo hombre mentiroso. Entonces, si tiene así dice el Señor y no se cumple, no es de parte de Dios. Y si no tiene así dice el Señor y se cumple, es de parte de Dios. Porque ahí en segunda de Pedro 1:20 y 1:21 dice, entendiendo primeramente esto, que ninguna profecía de interpretación privada, porque nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, en la Biblia no podemos encontrar, dice el Señor, pero toda escritura es inspirada por Dios. Entonces, si toda escritura, como dice en segunda de Timoteo 3:16, es inspirada por Dios, yo creo que es todo lo que está conforme a la palabra de Dios. Si me llegara un hombre y me dijera, un hermano del mensaje, y me dice, hermano Melvin o hermano Eve, así dice el Señor, la mujer puede ser pastora. Ya nosotros sabemos que es un sonido incierto porque va en contra de la palabra de Dios. O que nos diga, hermano Eve, así dice el Señor, son tres dioses.
No lo vamos a creer porque la Biblia dice en Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová, tú no es. ¿Entiendes? Creemos un solo Dios. Pero así dice el Señor, hoy lo ha agarrado así, ¿no? Que si no dice así, dice el Señor, no es de Dios, no. La Biblia es de Génesis hasta Apocalipsis. Es la palabra de Dios. La novia cree desde Génesis hasta Apocalipsis. Y dice, así dice el Señor, y se cumple de Dios. Y si dice, así dice el Señor, y no se cumple, no es de Dios. No es así, dice el Señor, es que así se conforme a la palabra de Dios. Entonces, ahí están los dos, Pablo y el hermano Braja. Ambos predicaron lo mismo porque el hermano Braja dijo, lo de Pablo pasa, los míos pasan, porque yo prediqué lo mismo que predicó Pablo. Más allá de la cortina del tiempo. Amén, amén. Hablemos claro, estamos hablando de la elección del cardenal Robert Francis Prevost, el Papa número 267 millones, líder de 14 millones de católicos alrededor del mundo. Este Papa tuvo predecesores como Francisco, Juan Pablo II. Este Papa no sabemos realmente, y hablaba con el hermano Emmanuel Carrasco de Chile, que nos ayudó con las preguntas que acabamos de tener. También el pastor de Estados Unidos, Jesse Smith, nos ayudó con las respuestas a estas preguntas de este hermano y la colaboración que hemos tenido hoy del hermano Mervis Carrasco de Venezuela. Y pastor Mervis Carrasco, el otro día conversaba con el hermano Manuel Carrasco, a quien saludo fraternalmente, lo recordamos mucho. Esperamos pronto tenerlo en este programa de Hablemos Claro. Ya extrañamos a este hermano que siempre estaba aquí con nosotros, dándonos enseñanzas y evangelizándonos a través del mensaje. Pastor, no sabemos, y yo miraba una publicación del hermano Emmanuel Carrasco y le decía yo al hermano Emmanuel Carrasco, no sabemos realmente si este papa será el anticristo. Muchos se atreven a decir que no es de un solo. Dicen, no. Este no es el anticristo. Pero es necesario esperar y ver qué es lo que hace. Ahora, lo que parece sorprendente en cuanto a todo esto es que el hermano Branham dijera en 1954 que iba a haber un papa estadounidense católico. Realmente eso nos llena de sorpresa, ¿verdad? Y realmente esta elección fue una total sorpresa para el pueblo católico porque no esperaban que fuera a haber un papa estadounidense. Y de hecho, pues, realmente para nosotros fue sorprendente ver el hecho de que las palabras que dijo un ministro en 1964 las vimos cumplirse. Me decía el hermano Ron Milevo, él es un hermano de Filipinas. El punto es, me dice, es que la palabra del ministro se cumplió. Punto. Hay un punto y esa es la celebración y esa es la situación, me dice, y ahí estuvo todo. La palabra se cumplió y punto. Pastor, acerca de esto, ¿cómo podemos ir sacando una conclusión, pastor, acerca de esto? Bueno, Apocalipsis 13:17, ¿verdad? Hablando bíblicamente, dice que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, ¿no? Hablamos en muchos programas de la sabiduría. Efesios 1:17 dice que le pidamos a Dios sabiduría, revelación y conocimiento, y que le pidamos a Dios espíritu de sabiduría
de revelación y de conocimiento. El apóstol Pablo nos lleva a eso, ¿no? Pero aquí dice el verso 17, y ninguno puede comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre, ¿no? Ya sabemos que aquí está hablando de la sabiduría espiritual, que es el don más grande. El hermano Branham dice, muchos hermanos dicen que el don más grande es hablar en lengua, es el último don, dice el hermano Branham. El don más grande es el don de sabiduría, porque la sabiduría podemos discernir qué espíritu tiene ese hermano, ¿ves? Entonces, hablando de lo que es el anticristo, hermano Eve, bueno, el anticristo es todo aquel que está en contra de Cristo, de la palabra, de la Biblia. Los hay en la iglesia católica, en la denominación, y los hay dentro del mensaje. Anticristo es antipalabra, ¿ves? Hablando de este papa, ¿verdad? Bueno, este papa tiene que venir a cumplir todos estos requisitos, ¿no? De lo que estamos hablando. Y el verso 18 dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, ¿verdad? Ya dijimos que oír y ver espiritualmente es entender. Si aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues número de hombre, el número es 666. Ya el hermano Braja vino al escena y dijo que fue allá a Roma, ¿verdad? Y vio la corona del Papa que decía Vindicario Filidei, que el número romano da 666. Por esa mente, para la mente que tenga sabiduría, ¿verdad? La que tiene la sabiduría para el tiempo del fin es la novia es la que tiene sabiduría y la novia es la que está viendo esto, ¿ves? Entonces, esto las antesalas no es que no sea anticristo, ellos toda la vida han sido anticristo. Ahora, si hablamos de la encarnación en su plenitud, no lo es así, ¿no? Sabemos que hay muchos hermanos también que nos están hablando, ¿verdad? He escuchado muchos hermanos decir que un papa no puede ser la encarnación porque va a decir que es un hombre, como dice, que habla de dos personalidades, ¿verdad? Que fueron lanzados al lago de fuego, ve que son dos personalidades. Ahora, y aquí hay profundidad, ¿no? Aquí hay profundidad porque es la sabiduría, como dice Pablo, ¿no? Allá en Efesios 1:17, que le pidamos a Dios sabiduría, revelación y conocimiento. O sea, 4:6 dice, mi pueblo padece por falta de conocimiento, por falta de conocimiento espiritual, que es revelación. Por eso es que en todas las edades dijo, el que tenga oído, oiga. ¿Ve? Ya no es escribe al ángel, no, Apocalipsis 2:1, escribe al ángel, ya es Apocalipsis 2:100, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Las iglesias ya sabemos que no son cuatro paredes. Las iglesias son individuos, somos templo y morada del Espíritu Santo. De Apocalipsis 3:22, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, ya nosotros debemos saber que oír es entender, ver es entender. Por eso que Apocalipsis 3:17 dice, y no lo saben porque no lo entienden. Y una persona, cuando no lo entiende, no lo sabe, no lo puede saber porque no lo entendemos. Es como cuando nos digan que podemos decir que somos pilotos de avión, pero cuando digan manejar ese avión, que vamos a decir, no sé, pero no lo saben, ve, aparenta que saben, pero no lo saben. Yo soy mecánico, pero cuando me dicen arreglarme el vehículo, yo no sé, pero dice que era mecánico. Pero lo estaba diciendo, pero no lo soy, pues no lo sabe, dice Dios. Y así la mayoría de las iglesias hoy no saben que están pobres, ciegas y desnudas, ¿no? Espiritualmente, en las condiciones que están. Ahora, el hermano Braja, ¿verdad? Y el anticristo, muchos hermanos dicen, porque se agarran de la escritura, ¿no? Que no digo que no sea así, no, y hay que profundizarlo. Yo creo que es en Apocalipsis capítulo 19, ¿verdad? Verso 20, dice, la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y había adorado a su imagen. Estos dos, dice aquí, no dice uno, dice, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Dicen estos dos personajes. Entonces, este candidato puede hacer la antesala para traer el anticristo. Ahora, debemos saber que el anticristo va a ser puesto por la iglesia católica romana, ¿no? Ahora, hay controversia y hay, como dice muchos hermanos, dicen, no, el anticristo es el que se va a encarnar en su plenitud, tiene que ser un papa. Pero aquí en Apocalipsis 19:20 habla de dos personajes y van a ser vivos lanzados, ¿no? Sabemos que bestia significa poder, pero aquí dicen que hay dos, ¿ves? Dice, y estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego, que arde con azufre, ¿ves? Apocalipsis 13:18.
Entonces ahí vemos Apocalipsis 19:20 y Apocalipsis 13:18, ¿verdad? Lo que es la sabiduría, Apocalipsis 13:18, y aquí hay sabiduría, y el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues número de hombre, y su número es 666. Allá hay. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pedirle a Dios revelación, conocimiento. ¿Por qué? Porque se habla de dos personajes, no de uno, de dos personajes. Entonces hay que pedirle a Dios, ¿verdad?, que nos siga dando espíritu de sabiduría, de revelación y de conocimiento. No estancano, no decir, no, esto no es así, no. Más bien cada vez más humilde decir, bueno, Señor, porque ya hay mucha controversia con este versículo. Hay hermanos que dicen, no, eso es falso, eso no es así, pero ahí está la palabra, dice que son dos. ¿Entiendes? Entonces este candidato puede estar trayendo, y el hermano Branja, creo que no sé, yo no, habla de un superhombre que va a ser mundialmente. Ahora, tiene que ser colocado, lógicamente, por la Iglesia Católica Romana, que tiene poder religioso, poder político y poder económico. Entonces, bueno, que Dios nos ayude, ¿verdad?, para nosotros seguir profundizando, para poder entender, para poder ver, para poder oír lo que Dios está haciendo espiritualmente, cómo Dios lo trajo a través del séptimo mensajero. Ya se fueron los 7 mensajeros, ya Dios se está manifestando en un cuerpo de ministerio quíntuple, que es nuestro Señor Jesucristo en una novia, en simplicidad y humildad. Entonces esperemos que seamos ayuda para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesucristo. El amigo o hermano Marcos Arruda de Portugal termina su carta, su comentario que dirige en uno de mis posts acerca del 8 de mayo de la elección del nuevo Papa. Él dice lo siguiente: a juzgar por cómo van las cosas, se puede entender a dónde quieren llegar con esto. Tomaron un párrafo al azar, lo lanzaron por allí y se fueron a celebrar como que se hubieran encontrado oro perdido. Incluso parece que ni siquiera leen los mensajes del profeta que tanto defienden. Y lo que es peor, dice él, cuando crean esta profecía, cuando ellos vienen a crear, este amigo, digo yo, pienso que es un amigo, no es cristiano, no es hermano, pienso que es un amigo, dice la siguiente: lo peor de todo que están haciendo ustedes, los del mensaje, dice, es crear esta profecía, dice. Eso es tan peligroso. Ahora tendrán que mantener la narrativa y esperar que el Papa estadounidense cumpla cada palabra que dijo el hermano Branham. Unir a las iglesias, liderar la adoración a la bestia, controlarlo todo. Porque si este Papa no lo hace y muere, la profecía simplemente fracasó. Y me dice él, ¿podría respondernos estas preguntas? Las preguntas ya las hemos tomado, fueron 5 preguntas. Ya el pastor Mervis Carrasco nos dio una respuesta a cada una de ellas. Lo que Marcos Arruda juzga es la conducta de la iglesia, el hecho de celebrar, es el hecho de que el ministro haya hablado esto en 1954 y lo veamos acá. Él dice, bueno, si ustedes dicen que se cumplió, ojo, porque tendrán que mantener, dice, la narrativa y esperar que este papa que está allí cumpla la profecía acerca de la manifestación del anticristo. Y note usted que, pastor, que lo hemos dicho, lo dije yo hace unos minutos atrás, lo dije en forma clara, pastor, no sabemos nosotros con certeza si este papa será la manifestación del anticristo, el que hará estas cosas. No sabemos si habrá otro papa estadounidense, ¿verdad? Entonces, lo que nos queda a nosotros es esperar y ver qué es lo que pasa con respecto a esto. Ahora, lo que Marcos Arruda, mi amigo, lo que yo te diría
y esto va para ti. Espero que las 5 preguntas tengan respuesta ahorita, y además decirte que lo que es sorprendente y relevante e importante es el hecho de que el hermano Branham dijera en 1954, en un tiempo de que el pensamiento que expresó el profeta William Branham de su boca, de decir que habría un papa estadounidense, era imposible para la mente humana pensar de que se iba a romper la hegemonía italiana alemana. Por lo que eso es, hermano o amigo Marcos Arruda, lo más relevante e importante de todo esto, ver que la gente ni siquiera pensaba de que fuera a haber un papa americano en el 54, pero hubo un ministro que desde el púlpito, él lo dijo, pastor, dijo, habrá, creo que uno de estos días. Despedidas, pastor Mervis, un gusto tenerlo acá en Hablemos Claro. Y bueno, así es, hermano Eve, tampoco era el hermano Braja, ¿no? Como humanamente no era él, porque el hermano Braja no sabía qué iba a pasar ahorita en el 2025, el 520 de verdad, si no era Dios, pues como se dice, pues Dios ve 3 cosas, Dios ve el pasado, el presente y el futuro, ¿no? La novia siempre está en el presente y la novia está viendo en el presente. Dios ha traído un profeta para que un pueblo avance, crezca espiritualmente, como dice Proverbio 29:18. El pueblo sin profecía se desenfrena, así como el hombre ha venido creciendo, ¿verdad? Avanzado en la ciencia, como dice Daniel 12:4, así también Dios abrió el libro en Apocalipsis 10:1, ¿verdad? Y así han venido, el hermano Branham dice, Lutero representó la carreta, Wesley representó el vehículo y los hermanos pentecostales representaron el avión a los hermanos Gris, pero hoy tenemos el hombre viajando al espacio, ¿ves? Hoy tenemos el astronauta y así también hoy es el tiempo del astronauta espiritual. Y son poquiticos los astronautas espirituales que viajan allá al espacio, así también es poquitico los que pueden ver lo que está aconteciendo en este tiempo, ¿verdad? Y que es palabra de Dios porque este hermano que usted menciona no puede ver que el quiere y no es, el quiere y no es, y es la sucesión de los papas, no puede, este hermano no puede estar viendo el espíritu no puede estar viendo a Jezabel, no puede estar viendo a Acá, no puede estar viendo a Jehú, y mucho menos está viendo a Eliseo, que es la novia. ¿Ves? Son profecías para un pueblo con percepción profética, ¿verdad? Como dice en segunda de Corintios 13 al 17, que solamente a los 144,000 Dios le quitará el velo. El velo le seguirá puesto, pueden ver de aquí que aparezca Moisés y Elías, pueden ver 16, 18, 20, 22, 25 millones en Israel, pero nada más 144,000 son los que van a ver, ¿verdad? A Cristo en Moisés y en Elías. Los hermanos lo van a poder ver. Y eso se repitió cuando vino el Señor Jesucristo, los hermanos lo pudieron ver. Porque volvemos a citar que ver y oír es entender. ¿Ve? Que este hermano dice tienen que mantenerse. Claro que sí, porque eso no es palabra de nosotros, es palabra de Dios. Dios mantiene su palabra. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios dijo y no hará. Si Dios dice la palabra, Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. La palabra de Dios se mantiene. Y como es palabra de Dios, sabemos que no es palabra de un hombre, sino de Dios, esa palabra se mantendrá. Y este candidato llenará los requisitos, este candidato llenará todos los requisitos de lo que, de la profecía de Dios, que es palabra de Dios, porque es el libro de Apocalipsis, y que tiene que llenar todos esos requisitos. Así como la novia está llenando los requisitos, el currículo, ¿verdad? Espiritual de la palabra, así están llenando los requisitos, está Jezabel y está GV, y está el Nabucodonosor de este tiempo, el rey del norte de este tiempo, que es Rusia, ¿ves? Entonces ahí vemos que si este hermano no cree, eso no nos hace a nosotros, no nos disminuye, ¿ves? No disminuye nada nuestra fe. A lo contrario, creemos cada día más porque es palabra de Dios. ¿Ves? Es palabra de Dios y lo estamos viendo y lo estamos entendiendo. Esperemos que seamos ayuda para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesucristo, única y exclusivamente para la manada pequeña y para la novia que es escogida desde antes de la fundación del mundo. Sabemos lo que Dios está haciendo porque Dios trajo un profeta y él vio pasado, vio el presente y vio el futuro. ¿Eh? La novia
siempre está en el presente. El hermano Braja dice en la página 135 de Onda y Conducta, volumen 1, él dice, si Dios tardara 50, 100 años más, la generación que vendría tendría más luz. Mi papá visitaba a mi mamá en una camioneta modelo T. Si el hombre continúa así, se visitará en el espacio. ¿Ve? Y él dice que es del hombre espiritual. Cuando hablamos de lo espiritual, se van a Modoy, se van a Lutero, se van a Wesley, se van a los pentecostales. Dice, no, a mí no me importa lo que Dios hizo en aquel tiempo, a mí me importa lo que Dios está haciendo en este tiempo. Y aquí él menciona ahí el hombre jamás, como el hombre le gusta la ciencia natural. Si en este tiempo enviáramos el hombre a carreta, no quiere. Si lo enviamos al vehículo, muy poco ahorita se utiliza el vehículo, no, pero la mayoría de las personas quieren viajar en avión. ¿eh? Y si alguien diría, bueno, hay algo mejor que el avión, que es el cohete ahí al espacio, la persona lo escogería. ¿Qué de lo espiritual? No quieren el avance, no quieren el avance espiritual. El avance natural lo aceptamos, ¿verdad? La ciencia natural. Pero ¿qué de la ciencia espiritual? Dios ha traído un profeta y dijo, Lutero representó los pies, Wesley representó las manos, los pentecostales representaron la boca, pero la novia representa la mente, la vista, ve, como dice en 1 Corintios 2:16. Más nosotros tenemos la mente de Cristo y es el tiempo de la unción del águila, y esto nada más lo van a ver los águilas espirituales para este tiempo. Esto nada más lo van a ver los astronautas espirituales, los que fueron llamados para viajar a lugares celestiales en Cristo Jesús, como dice en Efesios 1:3. Bueno, queremos que seamos ayuda para el cuerpo mismo, para la novia de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga, hermano. 71 años tardó por cumplirse la palabra. En 1954 el ministro William Branham dijo, creo que uno de estos días habrá un papa estadounidense. Nos dice el hermano Ron Milevo de Filipinas lo siguiente: la profecía de un papa estadounidense ya se cumplió, punto. Pero los acontecimientos futuros que ocurrirán aún dependen de la mano de Dios y están por verse. Dios interpreta su propia palabra al permitir que se cumpla. Los críticos pueden comentar, pueden opinar, pero el profeta habla de parte de Dios y lo habla previamente a los acontecimientos. Ahora, dejemos que sucedan en el tiempo de Dios. Mis hermanos, esta ha sido una más de Hablemos Claro. Dios los bendiga. Dios le bendiga, Pastor Mervis Carrasco. Muchas gracias. Amén. Hasta la próxima. Amén.